Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traigo un nuevo video donde les voy a hablar sobre cómo sumar los primeros n cuadrados. Es decir, cómo sumar 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, así hasta n al cuadrado, ¿no? Eh, bueno, esto tiene cierta relación con lo que ya hemos visto en los videos de esta lista de reproducción, donde les hablo primero de cómo sumar los elementos de una progresión aritmética. Luego les hablé de cómo sumar los elementos de una progresión geométrica. Si no han visto esos videos, véanlos. Como les digo, tiene cierta relación. Y de hecho vamos a usar algunas partes en este video. Entonces, este es un hecho muy interesante y muy importante, encontrar esta suma. No solo porque se encuentra esta suma, sino porque el método que les voy a enseñar es un método muy general, donde se pueden encontrar no solo la suma de los cuadrados, sino sumas de potencias k'ísimas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con el método que les voy a mostrar podemos encontrar la suma de 1 a la k más 2 a la k, así hasta n a la k, que como pueden ver es algo muy general y es algo también muy útil. Por ejemplo, cuando hablamos de cálculo integral y queremos encontrar una integral definida, imagínate que todavía no conocemos el teorema fundamental del cálculo. Para los que no sepan esto no importa, nada más es como una aplicación que tiene estas sumas. Bueno, es una forma de encontrar la integral de un polinomio, ¿no? Y bien, entonces vamos para allá. Vamos a ver este método. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Imaginemos que queremos calcular la suma desde que i es igual a 1 hasta n de i al cubo menos i menos 1 al cubo. Aquí va primero, esta suma la puedo calcular de dos formas, y eso es lo que nos va a dar, es lo que le da el poder a este método. Es una forma de, o sea, calculas la misma suma de dos formas, entonces llegas a una fórmula comparando esas dos fórmulas, ¿no? Y digamos, este método de comparar dos cosas se llama método de comparación, como puede ser evidente. Y entonces vamos para allá. Una forma es la siguiente. Esto lo podemos ver como una suma telescópica. ¿Qué quiere decir? Que es la suma desde que y es igual a 1 hasta n de i al cubo menos la suma desde que i es igual a 1 hasta n de i menos 1 al cubo. Como pueden ver, en este término lo que vamos a estar sumando es 0 al cubo, 1 al cubo, 2 al cubo, hasta n menos 1 al cubo. O sea, vamos a tener desde 0 al cubo sumado hasta n menos 1 al cubo. N menos 1 al cubo. Bueno, ya quedó medio raro, pero está bien. Bien. Y de este lado lo que vamos a tener es algo muy parecido. Lo que vamos a tener es 1 al cubo más 2 al cubo, así hasta n al cubo. Este tiene un signo menos y este tiene signo más. Entonces vamos a tener el fenómeno de las sumas telescópicas. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a eliminar los términos del medio. En el video de progresiones geométricas hablo un poco sobre sumas telescópicas. Igual si quieres que haga un video especialmente sobre este tipo de sumas, déjamelo en los comentarios y lo voy a tomar en cuenta. Entonces, se van a eliminar los términos del medio, como les decía, y lo único que nos va a quedar es n al cubo menos 0 al cubo. O sea, esta suma es igual a n al cubo menos 0 al cubo, que es igual a n al cubo. Bien, esta suma este resultado lo vamos a recordar porque, como les decía, vamos a necesitar calcular la suma de dos formas para llegar a una cosa bien interesante. Entonces vamos a dejar por ahí eso. Y sin olvidarnos que esta suma ya es igual a n al cubo. Entonces voy a borrar y voy a pasar a hacer la otra forma en la que podemos hacer la suma. Entonces teníamos la suma desde que i es igual a 1 hasta n de i al cubo menos i menos 1 al cubo. Entonces la otra forma en la que vamos a calcular la suma es desarrollando esta parte de aquí. Entonces esto sería lo mismo que la suma desde que i es igual a 1 hasta n de i al cubo menos i menos 1 al cubo, que lo vamos a desarrollar. Entonces
primero tendríamos i al cubo, entonces menos i al cubo. Luego tendríamos menos 3i cuadrada, entonces más 3i cuadrada. Luego tendríamos menos 3i, entonces... Digo 3i, entonces sería menos 3i. Y luego tendríamos menos 1, entonces es más 1. Bien. Entonces vamos a tener que esta suma es equivalente a hacer esta suma. Y esa suma la vamos a separar en sus sumandos. Que quiere decir que esto es igual a la suma desde que i es igual a 1 hasta n de i al cubo menos i al cubo es 0. Entonces es de 3i cuadrada, luego menos la suma desde que i es igual a 1 hasta n de 3i, y luego más la suma desde que i es igual a 1 hasta n de 1. Bien. Y como les decía, vamos a compararlo con el resultado que ya sabemos que es, o sea, esto es igual a n al cubo, ya lo habíamos visto, por medio de la otra suma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a despejar esta parte, porque si se dan cuenta aquí tenemos el término i cuadrada, que es el que nos interesaba. Nosotros queríamos encontrar la suma desde que i es igual a 1 hasta n de i cuadrada. Tenemos un coeficiente 3 que no nos interesa porque lo podemos sacar de la suma y luego dividir entre él. O sea, lo único que voy a hacer ahora es despejar este término. Entonces lo que tenemos es que la suma desde que i es igual a 1 hasta n 3 veces de i cuadrada es igual a n al cubo menos, bueno, más, voy a pasar este para acá, entonces es más esta suma. Pero si se dan cuenta, esta suma es 3 veces la suma de Gauss. O sea, este 3 lo podemos sacar aquí y tendremos la suma desde que y es igual a 1 hasta n de i, que es precisamente la suma de Gauss, que como ya habíamos visto en el video de progresiones aritméticas, es igual a n por n más 1 sobre 2. Entonces esto es lo mismo que 3 por n más 1 sobre 2. Luego voy a pasar restando esta suma, que es la suma de una constante, simplemente es n por la constante. En este caso la constante es 1, entonces esto es menos n. Y ya estaría. Bien, voy a borrar esta parte de acá arriba. Si necesitan tomar alguna nota, pues pausen el video y la toman. Ahí está. Entonces tenemos esta fórmula. Y de aquí es donde va a salir todo. O sea, tenemos que 3 veces la suma desde que y es igual a 1 hasta n de i cuadrada es igual a n al cubo más 3 veces por la suma de Gauss menos n. Entonces la suma desde que i es igual a 1 hasta n de i cuadrada, que es exactamente la suma que queríamos encontrar, es igual a n al cubo entre 3 más n por n más 1 entre 2 menos n entre 3. Esto de hecho se puede simplificar y podemos encontrar también que esto es igual a n por n más 1, aquí ya no me alcanzó el espacio, por 2n más 1, todo entre 6. Simplemente sumando las fracciones y haciendo las simplificaciones correspondientes. Pero bueno, desde aquí ya tenemos una fórmula cerrada que nos serviría. Bien, ya nos serviría. Ok. Entonces, como pueden ver, ese es un método pues muy útil. ¿Y por qué les digo que es un método en general? Voy a borrar esto. Porque si nosotros queremos calcular la suma desde que i es igual a 1 hasta n de i a la k, ya no es al cuadrado sino a la k, entonces lo que vamos a considerar es la suma desde que i es igual a 1 hasta n de i a la k más 1 menos i menos 1 a la k más 1. ¿Y qué es lo que va a pasar? De hecho, si recuerdan al principio del video fue lo que hice con k igual a 2, entonces tendremos i al cubo menos i menos 1, y menos 1 al cubo, perdón. Entonces, ¿por qué va a funcionar esto? Pues simplemente la suma telescópica siempre se puede hacer, y esto pues ya sabríamos que es igual a n a la k más 1. Y por otro lado también siempre podemos desarrollar este polinomio, restarle este, y vamos a tener un polinomio en i de grado k, porque el i a la k más 1 se va a cancelar con el i a la k. Entonces, en esta parte vamos a tener un polinomio, como les decía, en i de grado k, donde vamos a poder despejar i a la k, o sea, la suma de i a la k.
en términos de la suma de i a la k menos 1, i a la k menos 2, hasta i, hasta la suma de i a la k cuadrada o i a la 1, ¿no? Bueno, el caso es que lo podemos despejar en esos términos. Y bueno, esto sería el método, espero les haya gustado y les haya servido. Como pueden ver, les repito, es un método muy general, sirve para encontrar expresiones de la suma de las potencias k'ésimas, lo cual es pues muy interesante. De hecho, existe una fórmula, voy a borrar esto, existe una fórmula general para sumar las potencias k'ésimas, o sea, si tú quieres sumar 1 a la k más n a la k, se puede encontrar una fórmula general. El método que les dije es para encontrar una fórmula particular para cierta k, pero también existe una fórmula general donde aquí lo podemos poner como un polinomio en n, o sea, esta suma se puede ver como un polinomio en n. Y hay casos bastante interesantes, bastante especiales. Bueno, el caso general no es fácil, de hecho se sale de mi conocimiento. Lo que sí sé es que es un polinomio con ciertos coeficientes, ciertos números, que me parece se llaman números de Bernoulli. Pero como les digo, eso se sale de lo que yo conozco. Lo que sí es, por ejemplo, si queremos encontrar la suma de 1 al cubo más 2 al cubo así hasta n al cubo, o sea, las potencias cúbicas, la fórmula, bueno, obviamente esa sí se debe conocer así, sin poner coeficientes raros de números de cosas raras. Y de hecho es bastante interesante porque esta es lo mismo que 1 más 2 así hasta n al cuadrado. Y hay un resultado también muy interesante que dice que si la potencia k es impar, entonces esta suma es un polinomio de la suma de Gauss, o sea, 1 más 2 hasta n, ¿no? Y eso pues también es muy interesante. De hecho, esta es bastante sorprendente que te quede eso. No sé ustedes qué opinan. Bueno, ahí esa cosa. Sí, es un fenómeno muy interesante. Entonces, eso sería el método. Para encontrar esta suma igual, simplemente consideramos la suma desde que i es igual a 1 hasta n de i a la 4 menos i menos 1 a la 4. Después de desarrollar ciertas cosas, hacer este método que les acabo de explicar, van a llegar exactamente a esta suma. Bien, eso sería todo por este video. Gracias por verlo.